Aristóteles definía la retórica como el lenguaje público y se mostraba particularmente escéptico en algunos aspectos de la estabilidad de la democracia, gobierno de la ciudadanía común, en parte porque la retórica, el lenguaje público, podía fácilmente pervertirse y transformarse en demagogia. Los antiguos diferenciaban claramente las probabilidades y las opiniones de las afirmaciones y los argumentos. Estos últimos podían conducir a conclusiones y juicios. Los razonamientos más profundos, y acaso los que llevaban a una discusión donde las certezas eran imposibles o de una complejidad mucho mayor, Sócrates los definía como dialéctica. Él, a través de esta disciplina, tenía el profundo propósito de develar incoherencias en la discusión, en el debate con el opositor, mediante un cuestionamiento sistemático y persistente. El resultado era buscar la llamada aporía, una paradoja, una dificultad lógica insuperable, en el que el otro se veía obligado a reconocer que sabía mucho menos de lo que creía. Lo valioso de todo esto era que Sócrates también se sentía desconcertado, confuso de admitir que compartía con su oponente la misma valiosa conciencia de su propia ignorancia e incertidumbre. Aristóteles definía el valor de la retórica en cierta manera semejante a la dialéctica, porque él constataba que trabajaban con probabilidades en vez de certezas, en donde no solamente los eruditos deberían comprender, sino que también el más llano y común de los ciudadanos de a pie. Ambas disciplinas se valen, por cierto, de argumentación y pruebas, pero lo cierto es que la retórica carece del rigor intelectual de la dialéctica. Entonces, ¿cómo se compensa aquel desbalance entre una y otra disciplina? Para aquello Aristóteles introducía dos conceptos, el ethos y el pathos. El ethos es una impresión que causa el orador ante su audiencia, lo definía como la manera de presentarse ante su público, y el pathos la definió como las emociones del público, el estado de ánimo que el orador debía moldear e intentar influir. Martin Heidegger, filósofo alemán, definió el pathos como Stimmung, humor o estado de ánimo, concepto que se utiliza en la música, más precisamente en la afinación de instrumentos musicales. Él decía que era la capacidad profunda del orador, del constructor del mensaje, de expresar de manera empática el lenguaje público y captar el tono de sus oyentes para luego cantar sobre él. Si personalmente, como profesional de las comunicaciones, explico cómo se implementará la condonación del CAE, es improbable que mi audiencia capte de buena manera el mensaje, que mi expertise profesional logre ser convincente y consiga influir de manera decisiva en aquel público. Pero si los ex candidatos a la presidencia de la República, en señal abierta de televisión, frente a todas las audiencias del país, discutieron sobre el tema, lo menos que se esperaba de ellos por su influencia y prestigio de imágenes personales y profesionales es que hubieran vertido datos fidedignos, sólidos, confiables sobre la discusión planteada. En esa oportunidad, ni Alejandro Guiller, que se comprometió a condonar aquellas deudas con su "créanme a mí", ni Sebastián Piñera, con su monserga anticondonación, supieron construir credibilidad y darle seguridad al votante y ciudadano interesado sobre lo que realmente pasaría con la triste realidad de aquellos jóvenes endeudados y con cartón universitario. Aristóteles decía que el círculo virtuoso y poder persuasivo de la buena retórica estaba claramente establecido por el argumento, el logos, el prestigio del orador, el ethos, y el ánimo del público, el pathos, y todo esto Heidegger lo terminó por redondear introduciendo el concepto de Stimmung, la sensación de un estado de ánimo saludable, un tono musical compartido, una armonía, ritmo y dinámica entre el orador o constructor del mensaje con su audiencia y con su público. Pero no solamente Aristóteles advierte sobre los aspectos centrales del lenguaje público, los contenidos del mensaje construido y el cómo lo divulga el candidato a sus públicos segmentados o a todas sus audiencias. Existe e identifica también las llamadas auxesis, las amplificaciones o exageraciones que el lenguaje público normal de cada candidato advierte e integra. Actualmente la construcción de imagen y valores compartidos que se usan en campañas políticas con base en la exageración
parece ser el pilar fundamental de los mensajes y recursos de oratoria actual, una realidad establecida que se seguirá usando como un arma razonable de convencimiento y manipulación electoral. Cuando el entonces candidato Sebastián Piñera dijo en su cierre de campaña que eliminaría la pobreza o haría de Chile un país moderno y desarrollado durante su pretendido mandato, era claramente el uso de ese recurso, ya identificado por Aristóteles, el que expresaba su sentir, o cuando dice que crearía 600.000 empleos y no detalló qué tipo de ellos, quiénes serían los beneficiados, qué rango de sueldo es probable que tendrían o si serían de tiempo completo o parcial. No solamente era una ausesis, una exageración, sino que fue el manejo mañoso del argumento, del logos, del prestigio del orador, del etos. Como es empresario, él sabrá cómo generar empleos. Y del patos, del ánimo del público. La audiencia estaba ávida de un mensaje como este. Bailan entonces al ritmo de la música y al compás del Stimmung, del estado de ánimo que identificó Heidegger. Se construyó entonces un relato que tiene como fin manipular e instalar en la mente del votante consumidor la idea de que aquel constructo es alcanzable, posible y real. El biólogo y filósofo nacional Humberto Maturana lo dijo más claramente y sin tener que apelar a los antiguos griegos. Las palabras crean realidades y es aquello a lo que deben apuntar no solo los expertos en comunicaciones que asesoren a nuestros políticos y candidatos. También deberán los mismos candidatos como primeros responsables construir a través de las palabras realidades coherentes, alcanzables con el país que se quiere mejorar, planificar y desarrollar. Pero también deberán edificar imágenes que sustenten prestigio de sus marcas personales y las de sus sectores políticos, porque simplemente, como decía Aristóteles, según cómo se maneje la retórica, esta puede o enaltecer y glorificar, o corromperse y fácilmente transformarse en demagogia, así como la actual fragilidad de la reputación del sector empresarial debilita la economía, el bajo índice de prestigio de la política debilita la democracia. Hoy los ciudadanos del país estamos en una encrucijada. El sistema de valores y principios éticos cambia aceleradamente, se modifican constantemente. Los vínculos profesionales y personales se supeditan la mayoría de las veces al uso de la tecnología. La gramática y nuestro idioma, formateado por los usos tecnológicos, cambia rápidamente. El mercado cada vez más nos impulsa a vivir aceleradamente y endeudados. El sistema escolar no le enseña a nuestros niños a pensar críticamente, a ser reflexivos, a respetar al otro, y el Estado cada vez que puede se degrada aún más. Según el cuadro presentado, deberíamos comenzar a reconstruir seriamente como ciudadanos votantes y candidatos desde una óptica más considerada y cuidadosa en la construcción de nuestros mensajes, simplemente porque el problema de fondo es multifactorial y sus soluciones también así de vasta. Y la elección de nuestras palabras, de nuestros tonos, sobre todo el que dice con la dimensión pública de las cosas y de la toma de conciencia de cómo impactará aquellos mensajes en la opinión pública. Si los candidatos, dirigentes y actores políticos supieran medir realmente cómo sus mensajes y construcciones de realidades, como dice Maturana y como mucho antes vislumbró Aristóteles, impactan en el prestigio y reputación de sus marcas dirigenciales y tuvieran el coraje y la sabiduría de construir flujos de comunicación coherentes, basados en evidencias y en argumentaciones sólidas, sin el ánimo solamente de deshonrar ni mancillar, teniendo en cuenta una mirada más noble y leal hacia el otro, como lo hacía Sócrates en su búsqueda de la tan anhelada aporía. Quizás se podría edificar en el escenario político nacional confianzas y reciprocidad más sólidas con el ciudadano votante y probablemente los flujos de comunicación a través del lenguaje público y su retórica serían más pulcros, cuidadosos, republicanos y democráticos.